podemos disfrutar junto a amigos, vecinos, personas que amamos y siempre estamos agradecidos por Él, por esta infinita gracia que Él derrama sobre nosotros. Y en el día de hoy, pues, quiero darle la bienvenida, ¿verdad?, a los que por primera vez tengo el placer de verles y conocerles. Gloria al Señor. Ya son vecinos, gloria a Dios, de mucho tiempo, pero estamos agradecidos de Dios, ¿verdad?, que en esta mañana usted puede sacar este tiempo, ¿verdad?, siempre para reconocer que Dios es primero sobre todas las cosas. Un día no comienza sin nosotros poder darle gracias a Dios por ese día. ¿Sabe por qué? Porque en el principio de la creación, para los que han leído la Biblia, cuando Dios comienza a hacer y ordenar todas las cosas, hay una expresión que se repite constantemente a través de cada día de la creación. Y el Señor creó los cielos, la tierra, las aguas, los peces, las aves, el hombre, los animales. Y cada vez que termina la obra de su creación, Él dice, y vio Dios que era bueno. ¿Ven? Entonces, a veces usted escucha gente decir, ay, qué día tan odioso, qué día tan malo yo tuve. Y eso técnicamente en los ojos de Dios es incorrecto. ¿Por qué? Porque usted puede tener malos momentos en un día, pero al final del día Dios dijo que vio Dios que todo era bueno. Somos nosotros los que complicamos el asunto, somos nosotros los que muchas veces, pues, debido a los ambientes, a las maneras en que nos conducimos en ciertas cosas, podemos propiciar o ser receptores de lo que son malos momentos en un día. Pero cada día que el Señor nos da es un día de bendición, un día en el cual nosotros podemos levantar nuestros ojos y dar gracias porque vio Dios que todo era bueno. Amén. Entonces damos gracias al Señor en esta mañana por este tiempo que nos regala y vamos a entrar ya en materia de trabajo, ¿verdad? Para los que no nos conocen o están por primera vez, mi nombre es el pastor Jafé Caraballo, mejor conocido como J. Rio. Gloria al Señor. Estamos agradecidos del Señor por permitirnos estar al frente, ¿verdad?, de esta obra tan linda, ¿verdad? Siempre los comienzos son bien emocionantes y cada comienzo presenta sus propios retos y sus propios, ¿verdad?, sus propias dificultades, pero en la medida que vamos progresando las cosas se van ubicando. Por eso usted ve que a veces al principio parezco director de orquesta haciendo mímica, gloria a Dios, ¿verdad?, porque ya la experiencia que uno tiene, pues ya uno sabe y ayuda a otros a que en el proceso también vayan avanzando. Entonces damos gracias al Señor porque hoy pues estamos centralizados aquí, mañana pues no sabemos, pero damos gracias a Dios por este tiempo y todo lo que, ¿verdad?, cada persona esté invirtiendo en el crecimiento de esta obra, los líderes que nos están apoyando, que están cada día trabajando, ¿verdad?, tras bastidores, cosas que a veces no se ven, pero que se están moviendo. ¿Para qué? Para que la obra del Señor pueda continuar hacia adelante. Y sobre todas las cosas, esto no se trata de un beneficio propio o que nosotros seamos seguidores de alguien. Esto se trata de avanzar el reino de Dios, de avanzar a Cristo en el corazón de la gente, que la gente conozca hasta que todos, como decía el apóstol Pablo, hasta que todos lleguen al conocimiento de la fe, al conocimiento del Hijo. Y ese es el propósito, que al final del día nadie tenga la excusa de decir, yo nunca escuché hablar de Dios, sino que usted tenga conciencia de quién es el Dios que te ha salvado, de quién es el Dios que te da vida, de quién es el Dios que te levanta, que te esfuerza cada día, de quién es el Dios que te bendice. Amén. A veces hay gente, yo en una ocasión conocí a un viejito que se convirtió al Evangelio y él siempre decía, antes de conocer a Cristo yo decía, yo soy el que me levanto, yo soy el que hago esto, yo soy el que salgo todas las mañanas, yo soy el que aguanto al jefe, él era el yo soy. Yo le digo, tú eres el yo soy, pero ¿quién te dio el aliento de vida para vivir? Porque si el yo soy
que es Él, decide que ese día se te apaga el switch. Ni te levantas a trabajar, ni provees a tu familia, ni puedes generar un ingreso, ni hacer nada de eso, simplemente porque esa fue su voluntad. Entonces, que todos los días, por eso es que nosotros reconocemos que sobre todas las cosas hay un Dios en autoridad. Y bien, hemos estado hablando por las pasadas semanas, ya creo que esta es la semana número 6 que llevamos, ¿verdad?, de haber emprendido esta obra, y tomamos el tema de la salvación. Y el tema de la salvación es un tema sumamente y teológicamente profundo, al cual mucha gente ha limitado simplemente a una expresión de que me perdonaron mis pecados. Pero la salvación es mucho más que eso. Hemos estado aprendiendo cuál fue la intención de Dios al integrar la salvación a este propósito maravilloso, ya que cuando nosotros fuimos creados, para el que no lo sabía, usted no fue creado en pecado. Usted no fue creado con errores, usted fue creado a la imagen y la semejanza de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 2, si usted lo lee, se va a dar cuenta que a través de todo ese escrito, el hombre fue creado en una perfección. Era la imagen de Dios. Dice que Dios, al darle aliento de vida a aquel hombre ahora se convierte en un alma viviente, y ese hombre comienza a recibir de Dios algo que la Biblia misma no lo habla, pero vemos que el hombre tenía una conexión íntima con su Creador. No es hasta el capítulo 3 que usted comienza a ver el aparecer del pecado, cuando el hombre decide transgredir o violar lo que ya Dios le había dicho. Dios le había dado la provisión. Dios había preparado un lugar deleitoso para que él estuviera, pero le había dado un solo mandamiento o una sola ordenanza, que del árbol que estaba en el medio del huerto no comiera, porque el día que comiera de ese árbol, de cierto moriría. Y el hombre vivió 920 años. Usted dice, pero ¿cómo que morir? Dios hablaba de morir en el espíritu, de morir a la comunión que tenía con Él, de morir al estado de relación que existía entre el Creador y el creado. Entonces, cuando el hombre decide violentar eso, ahora sus pensamientos se centran en sí mismo, en una autodependencia, donde ahora Dios no es la noticia, no es el centro de su vida. Muchas veces eso pasa con nosotros también. Antes de llegar a Cristo, nuestra vida estaba centrada en nuestro yo. Yo hago, como le decía ahorita del anciano, yo hago, yo me levanto, yo soy el que muevo, yo soy el que decido. Pero cuando Cristo o Dios viene a ser el centro de nuestra vida, entonces ahora Él dice, yo respondo, obedezco, por Él me muevo, por Él yo soy, por Él yo vivo. Entonces el hombre remueve el centro y ahora se necesita una inmediata acción de Dios, y esto es la salvación. Dios integra la salvación para recuperar al hombre. ¿Te ves? Lo bueno de Dios es que, y yo no sé si usted sabía esto, que Dios no desperdicia su creación. Nada de lo que Dios creó está en un desperdicio. Nada de lo que Dios crea se va a un vacío. Dios cuida, vela por su creación. Y Él provee la salvación, y provee el medio de la salvación, y provee la persona que iba a ejecutar la salvación. Salvación es rescate. Cuando usted fue salvo, usted fue rescatado. El apóstol Pedro decía que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir es una vida de desperdicio, una vida donde nosotros removemos a Dios de nuestras noticias, pero al final de nuestros días, y a todo el mundo le pasa, o en su gran mayoría, al final del día queremos buscar a alguien que haga una oración o nos conecte con ese ser divino, porque no nos queremos ir de este mundo con la inseguridad de hacia dónde nos dirigimos o en quién nosotros estamos. Entonces Dios nos trae a salvación, nos rescata, nos
nos recupera para su propósito, para la intención que Él tenía desde el principio. Dios lo que Él siempre tuvo en mente desde el principio fue una familia. Diga conmigo, familia. Esa era la intención de Dios, tener una familia, un ser espiritual, un ser eterno, que ha buscado tener hijos que se parezcan a su hijo, no en el físico, sino en espiritualidad. Y digo esto porque cuando usted ve la vida de Jesús, Jesús testificó mucho de esto. Jesús decía, yo hablo las palabras que mi Padre me da a hablar. Yo hago las obras que mi Padre me encomendó. Usted ve, el deleite de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. Entonces, en Jesús nosotros tenemos el modelo al cual nosotros debemos parecernos en cuanto a nuestra comunión con ese Padre eterno. Tú puedes caminar la tierra, puedes disfrutar la tierra, puedes disfrutar todo lo que Dios hizo. No hay nada malo en eso, no hay nada malo en irnos a la playa, no hay nada malo en disfrutar un río, no hay nada malo en tú tener un compartir, una fiesta con tus amigos, vecinos, familiares, con el que tú quieras, no hay nada malo en eso. Pero lo que siempre debe estar presente en nosotros es que Dios es el centro de todas las cosas. ¿Amén? Entonces, Dios hace la provisión en Jesús. Jesús nos modela a qué se parece un hombre y una mujer. Eso es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, lo que nos enseñó fue a qué se va a parecer un hombre y una mujer que obedece a Dios, que rinde y entrega su vida a Dios, que vive conectado con aquel que es la fuente de todas las cosas. Y Él trae la salvación. Él fue el medio, Él fue la persona, Él fue la provisión. El medio por el cual esa salvación llega es la cruz. Y ya pronto vamos a estar celebrando la Semana Mayor, la Semana Santa, como usted la quiera llamar, Easter, y lo invito, porque vamos a conocer un poco del método, vamos a conocer lo que la cruz representa para nosotros. Y Dios proveyó una cruz. Y muchos dirán que crueldad. ¿Cómo que una cruz? Pero Jesús mismo lo dijo, que era necesario que un justo diera la vida por los demás. Dijo, yo pongo mi vida por mis amigos y nadie me la quita, sino que de mi propia voluntad yo la doy. El reemplazo de una vida, Él toma nuestra condición, se hace hombre como usted y como yo, y haciéndose, estando en esa forma de siervo, como dice el libro de Filipenses, se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, porque lo que Jesús hizo fue tomar tu lugar y mi lugar. Los malos éramos nosotros, los desconectados éramos nosotros, porque por causa del primer hombre creado, el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos nos dice en el capítulo 5 que todos nosotros, la humanidad entera, porque él era un representante de la humanidad entera cae bajo maldición. Usted dirá, pues ¿qué culpa tenía yo? Bueno, todos nosotros en él, en esa primera creación, íbamos a ser los representantes de Dios en la tierra, pero fallamos al propósito. Por eso es que en Romanos capítulo 3 nos dice que por cuanto todos, dice, todos pecaron, están destituidos, desplazados de la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, en Arroyo de Habichuela, usted y yo éramos merecedores de algo tan eterno, tan bueno, tan deleitoso, cuando nosotros habíamos errado el propósito. Pero Jesús vino a recuperar eso. Por eso es que el postrero, la Biblia lo reconoce como el postrero, o el último, si usted lo quiere llamar así, el último Adán. Adán habla de humanidad, Adán habla de cada uno de nosotros, lo que Dios destinó para representar. Adán, el postrer Adán viene y dice que en él ahora la recuperación que tenemos en Dios es que en ese postrer Adán volvemos a tener vida, volvemos a reconectar. Ese Adán es el puente que nos lleva de un lado al otro. Es quien nos conecta con la vida eterna, es quien nos devuelve al propósito de Dios, es quien nos introduce en toda la intencionalidad de Dios, lo que Dios tuvo en mente, que usted y yo desconocíamos hasta el día que llegamos a Jesucristo. Ese día que usted llega a Jesucristo, usted descubre que usted nació para vivir una vida con propósito. El propósito tuyo no es ser doctor,
el propósito tuyo no es ser abogado, el propósito tuyo no es tener la cantidad de dinero más exuberante que puedas tener en el banco. Ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es vida. Vida y vida abundante en Cristo. Vida y vida eterna en Dios. Y es por eso que estamos hablando de la salvación. Porque especialmente cuando comenzamos a tratar con personas nuevas, es menester darles a conocer por qué usted está aquí. ¿Por qué usted necesita escuchar esto? ¿Por qué usted debe entender cuál fue la idea de Dios al Él salvarme? Y Él te salva para que ahora tú puedas ser como su hijo. Hijos, familia, que lo representan a Él aquí en la tierra y que lo dan a conocer en todo el mundo. Entonces, ahora descubrimos nuestra vida de propósito. Ahora yo no tan solo, mi propósito no es levantarme todos los días a las 6 de la mañana para ir a un trabajo. Bueno, y si usted trabaja de noche, pues otra cosa. O salir de mi casa a las tantas de la noche para ir a trabajar. Tu propósito es representar a Dios. Tu propósito es darlo a conocer. Por eso es que la Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 8 que un día ya tú y yo cesamos de esa función. Un día tú y yo ya no necesitamos enseñarle a nadie. Un día usted no va a tener que escucharme predicar más. Un día usted no va a necesitar que ni oír en la radio, ni en la televisión, ni en ningún medio social. Va a necesitar que alguien le hable de Dios, porque la palabra dice que un día ninguno tendrá necesidad de decirle a su hermano, conoce a Dios, porque Él será conocido por todos. Ya Dios se dará a conocer. Seremos una expresión completa de todo lo que es la voluntad y el deseo de Dios aquí en la tierra. Tú eres el resultado, yo le decía hace unas semanas atrás, que tú eres el resultado de una voluntad. Tú estás aquí por voluntad de Dios, créelo o no. Y Dios quiere que no luches con esto, porque te lo digo, al final vas a estar llamando a alguien porque no te quieres ir de aquí sin esa seguridad. Entonces, y como yo le digo a la gente, ¿sabe? Un día usted se va a morir. Todos nos vamos a morir. Todos. Ese día está determinado en su... Pues no se ponga tan serio. Eso es su eterna voluntad. Usted no nació para humanamente vivir para siempre. Aunque en un tiempo, ya usted vio, el hombre más largo de la historia vivió 999 años. Pero la Biblia también nos enseñó por qué se acortó esos días. Hubiese sido deleitoso nosotros estar 900, 1000 años aquí en la tierra. Pero dice que por causa de la maldad, los días se fueron acortados. El hombre, la tendencia del corazón del hombre siempre es al continuo mal. Por eso necesitamos escuchar que nos prediquen, que nos hablen de Dios, que nos centren en nuestros pensamientos. Porque aunque como yo le decía bien a los hermanos, aunque yo le estoy predicando a usted, eso no quiere decir que yo también necesito ser centrado. No es que ya yo llegué, no es que ya yo estoy... El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero él decía, por una cosa sí yo hago, es que prosigo a la meta, sigo hacia adelante, hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Él entendía que y está hablando un teólogo, un hombre que, bueno, ya usted ve, si usted conoce la historia del apóstol Pablo, usted puede ver todo lo que ese hombre pasó. Era un perseguidor de la iglesia, era un hombre que torturaba a los cristianos, pero un día lo tumbaron del caballo. Todos nosotros un día tenemos que bajarnos del caballo para tener una experiencia con Cristo, sea a través de una enfermedad, sea a través de una grave situación, sea a través de simplemente un reflexionar que puede llegar a nuestra vida. Diferentes condiciones nos llevan a bajarnos de ese caballo y comenzar a caminar lo que nosotros llamamos la vida de transformación, una vida distinta, porque un día decimos, bueno, yo era así, pero un día me encontré con Jesucristo y ese día mi vida cambió. ¿Y sabe cómo usted sabe cuando su vida cambia? Cuando alguien se te acerca y te dice, no, tú tienes algo distinto, tienes algo que yo no te veía antes, o sea, te veo un brillo, ellos ven un brillo.
no es el maquillaje que te das, no es el baño que te diste, no es la perfumada que te diste. Es que hay algo que cambia internamente, porque las motivaciones, los pensamientos del hombre, las tendencias nuestras comienzan a cambiar. Ahora son pensamientos de gloria, pensamientos que están inclinados a la eternidad, pensamientos donde Dios es el primero y Dios es el último, donde tu despertar es Dios y tu dormir es Dios, y aun cuando sueñas es Dios también, aunque puedan venir otras cosas naturales a querer invadir tu ser. Tú como quieras entiendes que tu vida está centrada y cimentada en Dios. Entonces Dios hace la salvación, y la salvación tiene métodos. Hablamos de la vida de la redención. Lo importante que fue que hubiera un pago. ¿Y por qué la Biblia hablaba de todo eso? ¿Por qué la Biblia presentaba la frase redención? Porque en la antigüedad, para aquella primera civilización o el primer siglo, mejor dicho, la esclavitud era algo bien normal. Y Pablo, haciendo comparativas de cómo era nuestra vida en el pecado, él habla que era semejante a lo que pasaba allí en Roma, donde los esclavos los llevaban a un mercado, los ponían allí. ¿Cuánto dan por este? ¿Cuánto dan por este? ¿Cuánto dan por este? Y éramos vendidos y estamos sometidos o obligados a la voluntad de otros. Y Pablo relaciona eso con la vida del pecado, como el pecado influenció sobre nuestra vida, esclavizándonos. Estoy tratando de simplificar eso para que usted entienda. Le estoy dando la Biblia entera en 45 minutos. Entonces, Pablo veía eso y lo relaciona al pecado diciendo, mira, así era nuestra vida. Éramos esclavos que no teníamos voluntad propia, pero un día vino alguien, pagó el precio y no nos esclavizó, sino que lo que hizo fue que nos dio libertad. Diga conmigo, libertad. Entonces, Pablo veía que aquellas personas podían vivir toda la vida esclavos. Y él dijo, un día, al igual que esa gente que vino alguien y compraba, dice que se mandó un goer en el hebreo. Y goer es un salvador. Y ese salvador venía y pagaba el precio. Y al pagar el precio, él ahora lo que hace, como dije anteriormente, no te quita tu voluntad. Él no te roba tu personalidad. Él no te quita tus derechos. Al contrario, te da los derechos, te da la libertad, te da el poder de decidir, te da el poder de vivir ahora una vida, lo que llamábamos en la siguiente semana, lo que es una vida reinante o reinar en Cristo. Reinar en Cristo no es que usted esté trepado en un trono por allá en Inglaterra o en la Casa Blanca o en ningún sitio. Reinar en Cristo es vivir una vida de victoria. Una vida que aunque las cosas estén yendo mal alrededor tuyo, que aunque tú estés pasando por dificultades, pruebas, sufrimiento, dolores, enfermedades, tú puedes estar lleno y pleno de Dios. Yo sé que esa imagen a veces es un poco difícil, porque cuando nosotros tomamos o hacemos relación a las cosas espirituales basándolas en nuestras cosas materiales, son difíciles de comprender. Muy difícil. Porque a nadie le gusta pasar dolor, a nadie le gusta tener problemas, a nadie le gusta tener dificultad, a nadie le gusta que tener privaciones de cosas, a nadie le gusta eso. Pero en Cristo todo eso es restaurado. En Cristo ahora nosotros vivimos una vida de triunfo, una vida de gozo. Yo puedo estar enfermo, pero dar gloria a Dios. Yo puedo tener necesidad, pero doy gloria a Dios. Es más, a través de la Biblia vemos hombres que en medio de las situaciones, que a veces nosotros llamamos situaciones difíciles, las cositas, ay, que tengo un problema con el vecino, que estoy aborrecido, y ese lo otro, y ay, hacemos una crisis, un hoyo de eso, tremendo. Pero estoy hablando de hombres que, como por ejemplo el mismo apóstol Pablo, después de haberlo latigado 40 veces, lo tenían en un cepo metido. Un cepo es la parte más profunda de una prisión. Si usted ha visto las películas esas romanas, que son esos calabozos bien profundos, allí lo tenían en un cepo amarrado, en la posición que lo tienen así, inclinado, después de haberlo castigado, y aún así, en un lugar húmedo, oscuro, pasando frío, teniendo dolor en su cuerpo, aún así ellos tenían, dice la Biblia, que ellos hacían oraciones y cantaban
cánticos a Dios. Imagínese eso. A usted que le da un dolor de barriga y usted, mi alma volará. Eso es lo que está ahí. Ya usted sabe. Pero él allí adorando a Dios en medio del sufrimiento. Y nosotros con una crisis aquí, ya usted sabe, y hay que correr y cualquier cosa, se machuca un dedo uno y ya se vuelve loco. Eso somos nosotros. Eso somos nosotros. Pasando vicisitudes. Jesús mismo. Pasando vicisitudes. En una ocasión Jesús dijo, las zorras tienen guarida. Y los gorrios tienen nido. Y el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza. Y eso tiene una connotación espiritual también. Pero le estoy diciendo para que usted vea, en el aspecto humano, eso pasa. Podemos tener esas necesidades. Pero aún así, poder tener una expresión de gloria. Tener una expresión de entender quién es aquel que me salvó, que me rescató, que pagó el precio por mí, que me ha hecho vivir para Él, y que lo más oscuro o difícil de la vida no afecta la esencia del ser que Él mismo ha puesto dentro de mí, porque Él ahora, escuche bien, Él ahora habita en nuestros corazones. El apóstol Pablo decía, para que habite Cristo en vuestros corazones. Cristo es más que un pensamiento, Cristo es más que una silueta, Cristo es más que un amuleto, Cristo es la esencia de nuestra propia vida, que se refleja a través de cómo pensamos, de cómo nos comportamos, de cómo nos conducimos ante el mundo. Ese es Cristo. Cristo en nosotros, el apóstol Pablo lo llamaba la esperanza de gloria. Esa palabra gloria no es ver destello. Esa palabra gloria tiene que ver con la máxima expresión de la vida de Cristo en nosotros. Porque la intención de Dios es que usted y yo lleguemos a la perfección del Hijo. Y lo que Dios quiere ver en nosotros es la máxima expresión de gloria. Dios quiere ver al Hijo revelado en nosotros. A Él, claro que le interesa nuestra dificultad. A Él, claro que le interesan nuestros intereses. A Él sí le interesa, pero lo más que le interesa a Él es ver a Jesucristo revelado, reflejado a través de nosotros que somos la familia de Dios. Entonces, Dios establece la redención, se pagó la deuda y ¿sabe qué? Que el precio de la deuda fue bien alta. Él tuvo que pagar con precio de sangre. Por eso es que Pablo nos dice, y todavía yo siento mucho al apóstol Pablo, porque es que Pablo tenía un claro entendimiento de todo esto que yo le estoy tratando de ponérselo en pan y en mantequilla. Pablo estaba bien claro, le decía, porque en él, le decía, tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. Porque Jesús en la cruz, en él, allí sucedieron tres cosas bien importantes. Número uno, todos esos errores que tú cometiste, te los perdonaron. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no tenemos conciencia de que ya fuimos perdonados. Hasta que llegamos al conocimiento de Cristo. Y usted dice, pues si yo soy perdonado, nada más hacer lo que me da la gana. Espérate. Aguántate. Porque una vez que tú reconoces qué fue lo que se hizo por ti, ahora qué te toca a ti y qué me toca a mí. Lo que nos toca es vivir agradecidos por eso que nosotros no podíamos alcanzar en nuestras propias fuerzas. Tú no podías alcanzar tu propio perdón. Tú no podías, es más, hay gente hoy aquí, sentado aquí mismo, que hoy en día que no se han perdonado a sí mismos. No han podido perdonar a otros porque no se perdonan a sí mismos.
Cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho en tu vida, tú no tienes ningún problema en perdonar y en ser perdonado. Porque Cristo viene a ser la conciencia, el estado de la conciencia que nos deja entender, comprender la razón de aquello que fue hecho por nosotros y que hoy en día nos tiene aquí de pies. Por eso es que cuando Cristo llega a nosotros, lo primero que empieza a cambiar es nuestro estado mental. Nuestro estado de mente empieza a cambiar. Por eso es que ya no hablamos como hablábamos, no pensamos como pensábamos, porque ahora nuestros pensamientos han sido cambiados, renovados. Eso en la Biblia, eso se llama arrepentimiento. En la Biblia eso se llama conversión. El convertirte, que en muchos lugares, y aquí te va a aprender mucho, en muchos lugares ustedes van y le predican un mensaje y al final usted va a escuchar que le dicen, conviértete, levanta la mano, haz esto, repite aquello, di lo otro. ¿Cuántos manos de hoy? Yo soy yo nada más. Levanta la mano si eso le ha pasado a usted, déjeme ver si eso algún día le pasó. Amén. Entonces te quieren convertir. Pero en realidad, ¿qué es la palabra conversión? Habla en la Biblia. ¿Sabe lo que la palabra conversión es? Es volver a una verdad. Yo no necesito hacer un show aquí, ni tumbarlo hasta el piso, ni escupirlo, ni echarle aceite, ni hacer un montón de cosas, ni pararme encima, ni tirarle paño, ni hacer nada de esas cosas. Porque el convertir es una experiencia interna, es una experiencia que ocurre en la psique del hombre, en el pensar del hombre, donde nosotros somos llevados hasta ser transformados en un pensamiento y entender que nosotros un día vivíamos en una verdad. Nos fuimos lejos de esa verdad, pero ahora el Señor nos regresa a entender y a comprender cuál es la verdad eterna. Y la verdad eterna es que Cristo en nosotros es nuestra esperanza de gloria. Entender que Dios es lo preeminente en nuestra vida. Ve que yo no dije primero, dije preeminente. ¿Por qué yo no dije primero? Porque mucha gente dice, Dios para mí es lo primero. No, pues para mí no es lo primero, para mí es lo preeminente. Es lo que va al frente, lo que tiene, lo que recibe gloria, alabanza. Primero, ¿saben por qué no? ¿Alguien se atreve? Bueno, yo se lo voy a decir. Lo que pasa es que cuando algo es primero para ti y para mí, el hombre, cada uno de nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de que lo que ayer tenía prioridad, hoy no lo sé, no lo es. Examinen los matrimonios, por ejemplo. La alta de divorcio que hay en el mundo hoy en día. Un día nos decían que tú eres lo primero para mí, mi amor. Y yo soy lo primero para ti. Y un día pasó algo. Y ya de lo primero pasó a lo segundo, a lo tercero, cuarto, quinto. Y quizás te ponen allá en el final. Ya no eres lo primero. Porque en la condición humana, ese lugar está condicionado. Si tú me haces bien, eres primero. Mire, esa expresión está al día. Nosotros decimos, esta es mi mejor amiga o mi mejor amigo. Hasta que te haga algo, ya dejó de ser la mejor y el mejor. ¿Te ves? Cambió de lugar. ¿Cuánto le ha pasado eso? No, pero soy yo solo. Yo soy el campo. Yo creía que tú tenías. Bueno. Usted ve, yo necesito mucha oración. Necesito mucha oración. Necesito mucha oración. Primero, Dios es preeminente. Una vez que llegué a este entendimiento, ya yo dejé de darle lugares a Dios. Yo digo, tú conoces cuál es tu lugar. Tú eres el centro. Tú eres el todo y el todos. Tú eres el que gobierna. Tú eres el que me da vida. Eres el que me impulsa. ¿Lo ves? Entonces, se te perdonó todo eso en la cruz. Pero luego hay otra cosa con la que Dios trata que nosotros no sabemos tratar. Nosotros somos rápidos para señalar a la gente en sus defectos. ¿Cuántos han sido víctimas de eso?
Ah, no, tú te pones así. Hemos estado diciendo a la Navidad, que hiciste esto mal, que hiciste aquello mal, que hiciste aquello mal. Right? Nosotros tratamos con esos problemas, pero nunca llegamos a la raíz del problema. Y la raíz del problema, eso se llama, yo le enseño a los hermanos el viernes, que eso se llama naturaleza. La naturaleza del hombre es lo que tiene que cambiar. Un error, todos vamos a cometer errores. Yo mismo que estoy cometiendo un error, que le digo que yo soy esto, y usted me deja solo aquí con la mano levantada. Todos vamos a cometer errores. Todos. ¿Por qué? Porque estamos en esta humanidad. Pero el hecho de que yo cometa un error no cambia mi naturaleza. La naturaleza es lo que se forma dentro de ti, la esencia del centro de lo que tú eres. Ahí está tu personalidad, ahí está tu voluntad, ahí están tus pensamientos, todo eso está ligado a esa naturaleza. Una vez, yo no sé si yo dije esto aquí, una vez había un monje que vio un charco de agua y vio un alacrán. ¿Sabes lo que es un alacrán, verdad? Esa cosa que pica. Lo vio en el agua y trataba de sacarlo. Y cada vez que lo iba a sacar, el alacrán lo picaba. Y pasó un despiadado por allí, lo miró y le dijo, mira, deja que se ahogue. Y el monje le dice a esa persona, lo que pasa es que tú no entiendes naturaleza. Su naturaleza, o sea, la naturaleza es porque yo hago lo que hago. Yo hago lo que hago por lo que yo soy. ¿Ve? Yo siempre digo, me puedo morir, puedo volver a la vida. Y una cosa que yo soy que está en mi naturaleza es predicar el Evangelio de Jesucristo. Yo me predico hasta yo solo. Cuando yo comencé como predicador, los sermones más largos eran frente al espejo. Y después cogí a mi mujer a las 2 y 3 de la mañana cuando me llegaba algo que como que se me iluminaba el bombillo y la levantaba y le decía, muchacha, mira lo que el Señor me está dando ahora. Y ella no llega, y ahí empezaba dando un sermón. Mi naturaleza, esa es mi naturaleza. Entonces la mujer le dice, tú no entiendes naturaleza. La naturaleza del alacrán es picar, la mía es ayudar. Eso es lo que él era en su ser. Y nosotros, el problema de nuestra naturaleza fue resuelto en la cruz. Porque la vieja naturaleza, el viejo sistema operativo que teníamos todos, como las computadoras. Entonces, ¿por qué las computadoras hay que actualizarlas continuamente? Porque cuando el viejo sistema operativo deja de funcionar y se pone lento, ya usted no le puede meter más nada. Y allí en la cruz, Cristo resolvió el problema de nuestra naturaleza. Por eso es que en la cruz nuestra vieja naturaleza fue crucificada. Él se hizo como nosotros, tomando nuestro lugar, para enseñarnos que en Él nosotros sí tenemos esperanza de vida. Que podemos luchar con esas viejas tendencias, con esos viejos deseos, con esos viejos pensamientos, con esas viejas maneras de vivir, esas formas ambiguas que teníamos de comportarnos, pueden cambiar por la obra de la cruz. Porque el justo llega a la cruz y nos enseña a vivir una vida de justicia, una vida con un carácter justo y agradable, que en medio de toda, fíjense, en la cruz Jesús mostró lo que la verdadera naturaleza espiritual es, porque en la cruz Él demuestra que no importando que allí estaba la gente diciéndole, crucifícalo, tú que decías que al tercer día destruías el templo, bájate de esa cruz. Otros pasaban por allí y decían, como quien dice, te lo dije, este es otro farsante. Y allí en la cruz Él revela su naturaleza. Y la primera expresión de la primera palabra que sale en la cruz es la expresión más hermosa de una naturaleza transformada, divina y eterna en el ser humano, cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amor, diga conmigo, amor. Amor, mucho amor.
ámense. Y eso no es un anuncio para amarnos. Que pueden estar haciendo lo peor. Praise the Lord. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Te pueden estar haciendo lo peor. Estos muchachos que en las escuelas enfrentan tanto peer pressure y tanta cosa. Amarlo. Una vez yo me acuerdo cuando eso ya yo era pastor asistente y el pastor estaba predicando y él me dijo una cosa que a mí, oiga, hasta el día de hoy no se me ha borrado, pero eso causó como una revolución en mi espíritu, porque él me dijo en inglés, estaba predicando algo y dijo, kill them with kindness. Y dije, que mate con amor. Dije, ¿cómo es eso matar a alguien con amor? Pero luego, años después, entendí la expresión. Entendí que si te dan limones, arroz de habichuela, aprende a hacer limonada. Aprendí que tú no tienes que pagarle a nadie mal por mal. La Biblia dice, el apóstol Pablo nos enseñaba, nos decía, no paguéis a nadie mal por mal. Dice, no seáis vencidos de lo malo. Oye eso, no te dejes ganar de lo malo. La maldad siempre va a buscar tomar lugar y vencerte. No seas vencido de eso. Si lo vence con el bien el mal, vénselo. Tú tienes la potestad en Cristo de vencer toda obra de maldad. Que cuando te pagan mal, no te reconocen, te tiran para un lado. Tú ves que lo que tú haces, a veces los esfuerzos como que humanamente son como se van a un vacío. Oye, nada de lo que nosotros hacemos en Cristo está en un vacío. Eso está delante de Dios. Porque cuando Dios mira, Él dice, ahí yo veo un justo, uno de mis hijos, haciendo mi obra. Es más, Jesús lo dijo. Jesús dijo que en la manera que el mundo va a conocer que nosotros realmente somos hijos de Dios es amándonos los unos a los otros. Y claramente esto no quiere decir amor no es abuso. Le gusta tampoco se ponga de alfombra de nadie. No, porque de manera que usted puede defender su estado sin tener que cruzar la línea de quebrantar cuál es la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces nos mandó a amarnos. Y allí en la cruz, un hombre latigado, traspasado con clavos. Si usted ha leído, bueno, no sé cuántos han leído, si no se lo recomiendo un día, léase uno de estos libros de Cristología, que habla de la expresión de todo lo que Cristo pasó allí. Mire, hermano, a usted las páginas de ese libro le van a sacar lágrimas. En la cruz se ensució encima, se orinó encima, le dio tétano, aquellos clavos mohosos. Imagínense, nosotros nos punchamos con un clavito y hay que correr para el hospital para que nos pongan una antitetánica. ¿Cierto o falso? Tenemos que correr. Imagínense ese hombre allí. Todas esas horas. Después, sin contar los latigazos, que aquellos latigazos no era como, muchachos, como cuando nosotros nos dan con la correa. ¿Usted se acuerda de eso? Yo todavía tengo memoria de eso. No, ustedes nacieron en cuna de oro. Le voy a llamar un mensaje un domingo que se va a llamar Los Intocables. No nos han tocado todavía. Vamos como estaba con esa correa de cuero, como dicen, que eso dolía porque dolía. Ya estamos empezando a tener la revelación. Eso es revelación. Pica. Aquellos cueros estaban amarrados con una punta de clavo. Y cada vez, esa película de Mel Gibson, ni cerquita está. Ni cerquita está. Cada vez que eso tiraban ese latigazo así, cuando eso venía para atrás, ya con un tan de carne. El que pagó por ti. No, yo quiero crearte un sentido de culpabilidad esta mañana. Sí, yo te quiero llevar a reflexionar para que tú veas lo que tu salvación costó. Cada latigazo, un canto de carne volando.
la sangre. Por eso es que Isaías 53 habla de la desfiguración de Jesús. Habla de lo que él tuvo que sufrir. Encima de eso, le echan sal. Imagínense, usted se una cortada y le sal. Y si usted no tiene mucho a Cristo en el corazón, empieza a decir todas las palabras que puede encontrar en un tajito. Imagínense ese hombre amplificado por todo eso, le ponen una corona de espina encima y encima le tiran sal porque todavía el suplicio no acababa. Y después tiene que cargar aquel árbol o la cruz que era hecha de un árbol, cargarla hasta llegar al Gólgota. Y no fue hasta que él cumplió una milla. Por eso la parábola de la milla. Dices que si tu enemigo te pide que fuera con una milla, ve con el dos. Una milla. Cuando le faltaba hasta el Calvario, ahí buscaron un hombre llamado José de Arimatea para que lo ayudara a llevar la cruz. Y no podían hacerlo antes, porque en la ley romana, si usted violentaba el hecho de, y esto era porque los soldados venían a veces del campo de batalla, y esos abusadores de nuevo venían con toda esa carga, al primero que encontraran en la ciudad tenía que llevarle eso una milla. Entonces imagínese usted, si usted tenía a su hija enferma y de momento en aquel entonces, remóntese aquel, y usted tenía que salir a buscar un doctor a esa hora de la noche, y de momento lo agarraba un despiadado de esto en el camino, y usted tenía que irse una milla para llevarle el equipaje de él, para entonces después regresar a resolver el problema que usted tenía. Entonces para detener la injusticia, Jesús dice, si tu enemigo te pide que vayas con él una milla, llévale dos. ¿Por qué? Porque eso causa cambio. Porque si el soldado te obligaba a ti a llevarlo más de una milla, él era castigado. Entonces Jesús, cuando faltaba una milla, ahí le buscaron ayuda. Y llega allí y lo clavan. Lo clavan, no fue aquí en las manos, eso fue en las muñecas. Lo clavan, lo guindan allí. En un momento dado le dio sed. Cuando usted tiene sed, ¿qué usted quiere? Bueno, si soy yo, soy un refresco, una especie esa bien fría, como la que me da la ida cuando voy allí a cortarle la gana. Agua. Y le dieron vinagre con miel para amortiguar ese dolor. Y encima de eso, lo ven como delirando en un momento dado en la cruz, porque estaba en nuestra humanidad. Como estaba en nuestra humanidad, él dijo una expresión en latín, dice Elí, Elí, lama sabachthani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque a usted, a mí nos pasa eso. Usted y yo pensamos que Dios mío, tenemos problemas con los hijos. Ay, Dios mío, tú me desamparaste. Ay, Dios mío, ¿por qué tengo este problema en el trabajo? Dios mío, ¿por qué me has dejado? Hacemos una crisis. Y él allí, en eso, sintió lo que usted y yo sentimos humanamente. Y allí fueron, cogieron una lanza, le traspasaron el costado. Todo eso, ¿no? Por amor. Pero mientras estuvo allí, él tuvo la potestad de haber pedido una legión de ángeles que lo defendieran. Él tuvo allí la potestad de haber permitido que Dios destruyera toda la humanidad. Él lo pudo haber hecho, él era el Hijo de Dios. Y lo probó que él era el Hijo de Dios. Porque al final, cuando estamos mirando, usted lo que va a ver es que cuando llega todo a la culminación, él dice una expresión que ni usted y yo no la esperábamos. Porque él dice, consumado es. En inglés dice, it is finished. Consumado es, la obra ya acabó. Completé, corrí la carrera. Peleé la batalla, como decía el apóstol Pablo. Ya lo que me queda, Señor, es coronar.
que me corones, que me des la recompensa. Lo terminé por la humanidad. Lo que ellos no podían hacer, yo tomé el lugar para que ellos pudieran tener vida. Por eso Jesús en una ocasión dijo, yo les doy vida y se las doy en abundancia. ¿Por qué? Porque esa vida viene conectada a su propia vida. Cuando Él da de su vida, usted la tiene rebosante. Cuando usted no tiene la vida de Él, usted está viviendo en la vida natural. Y la vida natural lamentablemente tiene una fecha de expiración. Pero la vida en Él, eso no expira, eso es eterno. Y Él terminó la obra para que usted y yo hoy estemos sentados aquí. Miren, yo lo resumo bien insignificantemente para que usted pueda estar sentado aquí escuchando esto y entienda quién fue que lo hizo por ti. Y mire cómo demostró el poder. No hizo nada más que expirar. Yo les dije que Él era el Hijo de Dios. Expiró y de inmediatamente dice que hubo un temblor de tierra. Los sepulcros fueron abiertos. Los muertos se levantaron y fueron a visitar a sus familiares. Y aquel romano que estaba allí, al pie de la cruz, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Por eso es que hemos hablado de un reino inconmovible. No, usted se cree que yo estaba de adorno ahí. Yo voy a llevar ahí. Por eso hablamos de un reino inconmovible. Porque lo que Él nos dio no cambia, no caduca, no se afecta. La semana pasada hablábamos de los sistemas, cómo el mundo funciona hoy en día en sistemas políticos, sistemas sociales, aún sistemas religiosos, de los cuales muchos de nosotros ya nos hemos cansado. Mucha religión, pero el amor, como decía la cancioncita, ¿cuántos han visto el video de la denuncia? ¿No lo han visto? Veanlo. Mucho aleluya, pero el amor apagado. Esos son sistemas, y todo sistema terrenal está condicionado a morir y dejar de ser. Pero el sistema de Dios, el gobierno de Dios, está destinado a permanecer en el corazón de nosotros para siempre. Inconmovible. La semana que viene terminamos con esto y le voy a dar. Vamos a estar hablando del lugar donde Dios gobierna. Eso no quiero traer hoy, pero yo soy así, yo soy como en las canciones. I go with the flow. Yo sigo lo que el Espíritu me va instruyendo. Pues yo quiero que usted entienda esto. Nuestra intención es que la iglesia se forme en esta verdad, entendida de qué fue lo que hicieron por ti. Para que cuando lleguen esos momentos en que tú dices, no sigo más, no creo más, no voy más, tú te acuerdes que Él lo hizo posible. Y no tan solo lo hizo posible, te hizo participar de un reino. El reino es el lugar donde Dios gobierna. El reino es lo que Él es, el dominio de un rey. Todo rey tiene un reino. Y como Él es el rey del universo, Él tiene también un reino donde Él está gobernando. Y de eso vamos a hablar la semana que viene. Póngase de pie, vamos a orar. Yo espero que a través de la Biblia que traemos hoy, haya traído una reflexión y un concientizar en nosotros de lo que verdaderamente es la vida del Espíritu. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a reflexionar en Dios. Un segundo. Vamos a meditar en esta obra de gracia que Él hizo, que no la pudimos hacer ninguno de nosotros, hermano. Ninguno de nosotros. Él lo hizo por amor.
Por amor vivimos, por amor somos, por amor nos movemos. El amor, por eso 1 de Corintios dice que el amor nunca dejará de ser. Se acabarán las profecías, cesarán las lenguas, en otras palabras, dejarán de haber idiomas, pero el amor dice que permanece para siempre. 3 cosas han regido el universo: la fe, la esperanza y el amor. Y el apóstol Pablo dice, pero el mayor de todo es el amor. Y ese amor, la noticia más grande es que ese amor, dice el mismo apóstol Pablo, que ha sido derramado en nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Dios de bondad, Dios de gracia, Dios de toda verdad, Señor. Te agradecemos en este día, Señor. Te bendecimos por esta obra maravillosa, Señor, por este reino inconmovible al cual tú nos has introducido, Señor, y que ahora pertenecemos, Señor, simplemente porque un día tú decidiste, Señor, en tu Hijo amarnos, Señor. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por ese amor que nos transforma, amor que nos cambia, amor que nos vivifica, amor que nos da intencionalidad, amor que nos mantiene conectados, Señor, amor que nos hace vivir en tu reino, en tu gobierno, en tu voluntad. Gracias, Señor, porque ese amor es revelado a través de los pequeños, Señor. Ese amor está en todos aquellos, Señor, que tú, Padre, has llamado con amor eterno. Como dice tu palabra, Señor, en Jeremías 33, con amor eterno los has amado. Y ahora en ese amor, Señor, todos nosotros vivimos rodeados de él, Señor, y ese amor completa todos los vacíos, Señor, de nuestra vida. Se pueden acabar las amistades, se pueden acabar las relaciones. Podemos cesar de tener familia, Señor, pero una cosa tenemos segura, es que tu amor siempre, siempre permanecerá. Siempre estará con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos de incertidumbre, aún en los momentos donde no sabemos hacia dónde nuestra vida se dirige, Señor, tu amor, Señor, nos cubre. Tu amor nos transforma. Tu amor, Señor, nos guía. Y por ese amor, Señor, estamos, Señor, más que agradecidos. Y por esa gracia que tú derramaste en Jesucristo sobre nosotros, Señor, hoy estamos dando por gracia lo que por gracia hemos recibido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Y la iglesia dice amén. Bien, hermanos, antes ya con esa oración estamos despedidos. Quiero de verdad hacerles notorio siempre que al final, ¿verdad?, aquellos que nos visitan por primera vez, la secretaria siempre se acerca a usted, le coge su número, nos gusta mantenernos conectados, con usted mandarle un mensajito de texto, que usted sepa que estamos pensando en usted, que siempre ponernos a la disposición de lo que se pueda